Cánticos gregorianos traspasan muros, entre susurros de rezos, esculturas que vida parecen tener. Hay tanta grandeza, Señor, que doblé mis rodillas. Nos encontramos en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, la 3 veces coronada villa Ciudad de los Reyes, el mejor escenario de la ciudad y del país para ingresar a la Basílica Catedral de Lima. Vamos a entrar al túnel del tiempo, al túnel del conocimiento. Vamos a encontrar en ella una clase magistral de lo que es el desarrollo histórico, artístico y cultural de nuestra ciudad. En este lugar se han llevado a cabo muchos acontecimientos a través de la historia del Perú. Nosotros, Museos Puertas Abiertas, a través de TV Perú, le lleva este magnífico programa para ingresar a la comodidad de sus hogares. No se olvide, somos el único programa de museos en Sudamérica y en el mundo. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya. El humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Espacio ideal y poético, Museo de la Catedral. La Catedral de Lima es uno de los lugares más importantes dentro del trazo urbano de la ciudad desde su fundación, cuando Francisco Pizarro asignó un solar dedicado a la iglesia mayor, entonces de construcción rústica, que con el correr de los años tomaría importancia como Catedral de Lima, con una historia irrepetible, porque su construcción se inició en 1535 sobre el templo prehispánico dedicado al sol o Puma Inti. Y ha sido por varios siglos la edificación religiosa más importante de América del Sur. Del punto de vista de la arquitectura es también significativa por mostrar en ella una serie de estilos arquitectónicos y cómo en ella se ve la evolución del arte y la arquitectura a lo largo de los siglos en nuestro país. Estilísticamente, la Catedral de Lima trasciende en cada época por haber legado su espíritu y su recuerdo. Ahora, a lo lejos, se vislumbra el alma de la catedral y cerca a ella, la fachada se engalana con una gran propuesta iconográfica, mostrando sus 3 puertas. La Catedral de Lima, como generalmente las catedrales, suele tener 3 puertas, una puerta central y 2 puertas laterales. La puerta central se conoce normalmente con el nombre de la Puerta del Perdón y las puertas laterales suelen llamarse con el nombre de la Puerta de la Epístola, que corresponde al lado derecho, viendo nosotros hacia la fachada, y la Puerta del Evangelio, como corresponden a las naves laterales de una iglesia. La parte baja de la fachada está basada en un arco del triunfo, construcciones que en la antigua Roma se construían para conmemorar las victorias. Podemos ver que esta fachada está compuesta por un arco. El arco es siempre símbolo de la puerta del cielo. Y a los lados podemos ver 2 ángeles que están con las trompetas, que en la antigua Roma correspondían al ángel de la fama y que en este caso corresponden a los ángeles que tocan las trompetas en el cielo. Por ejemplo, el arco de Tito o sobre todo el arco de Septimio Severo, que se encuentra en el Foro Romano.
pueden apreciarse los capiteles corintios de las columnas. En las hornacinas se destacan las imágenes de los apóstoles, como San Andrés, que aparece con una cruz. Otros con su propia iconografía que corresponde a la manera de cómo murieron, y adornos platerescos. Lo que vemos acá, esta puerta que tiene casi 8 metros de alto, estas puertas tienen esas especies de clavos en la parte exterior, que era como una forma de defensa. Luego vemos las aldabas. Las aldabas son estos elementos que sirven para tocar la puerta y que eran comunes en las casas. Y en este caso, siendo la casa de Dios, también hay aldabas. Su inmensa cúpula, enmarcada por las torres y campanarios que dominan el horizonte, también recuerdan que sus tañidos regularon la vida de la población hasta fines del siglo XX, cuando el toque de la campana adquiría un lírico encanto sobre el silencio recatado de los templos. Finalmente, estas torres, que tanto admiramos en la actualidad, son obra del presbítero Matías Maestro. Estamos ante uno de los monumentos más emblemáticos que tiene la ciudad de Lima y por ende también el Perú, como es la catedral en la ciudad de Lima, la primada, la privilegiada. Y esta catedral ha tenido un largo proceso de evolución prácticamente desde el día de la fundación en 1535 hasta la actualidad. Desde el día de la fundación de la ciudad se establece, se determina el espacio donde se construirá la iglesia matriz, que luego se convertiría prontamente, ¿no?, en catedral de Lima. El primer templo que se establece es de materiales bastante deleznables, ¿no? Madera, quincha, lo que había a la mano. Nadie pudo prever las dimensiones que iba a cobrar la catedral, la ciudad. Entonces, esta fue creciendo conforme a la ciudad. La importancia de la ciudad incidía directamente en las dimensiones de la catedral, de tal manera que a fines del siglo XVI es que se establece, se determina construir la catedral que ustedes ven hoy. En su aspecto interior, la catedral impresiona tanto como el exterior y ha tenido muchos cambios notables que de una u otra manera se ligan a la historia de una Lima que se fue. Siempre hemos dicho que en Lima no hay monumentos anteriores al terremoto de 1746, que fue catastrófico, pero sí se salvaron las plantas. Y además la arquitectura del techo también es muy especial. ¿Cuál puede ser la respuesta a tener esta arquitectura? Como podemos ver, es un techo de las 3 naves a la misma altura. Eso es muy particular y lo encontramos solamente en la Catedral de Cusco y la Catedral de Lima. Las bóvedas, como podemos ver, tienen nervaduras. Las nervaduras es una característica propia del mundo medieval, del estilo gótico. ¿Y puede contribuir este tipo de nervadura de techo a protegerlo en caso de sismo? En principio, la idea es que las nervaduras hace una estructura resistente y flexible a la vez, ¿no? Porque está compuesta por estos elementos lineales que atraviesan de un lado al otro, entonces dan un cierto sentido de flexibilidad, pero también de una mayor resistencia. Y el personaje aquí en la catedral, Matías Maestro, ¿qué podemos encontrar de Matías Maestro en esta catedral? Bien, Matías Maestro vive en Lima a fin del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, y además de las torres en el interior, quizás la más importante es el baldaquino que vemos al fondo, en el altar mayor, que es una obra del año de 1805. Diríamos que hay un barroco muy depurado, ¿no? Un barroco de estilo con columnas mucho más clásicas. El altar mayor es una obra de arte delimitada por la sillería coral que constituye un marco excepcional que hoy pocas catedrales poseen. Bueno,
Eduardo, quisiera que nos cuentes acerca de las joyas que tiene esta catedral. Una de ellas, sin duda, es la sillería de coro. La sillería de coro de la Catedral de Lima es una de las joyas en arte que se conservan aquí en nuestra catedral. Es una obra de largo aliento, fechada en los primeros 25 años del siglo XVII, para servir como sillería para los rezos comunitarios del Cabildo Metropolitano. Es una obra que estuvo bajo la batuta de Pedro de Noguera. Estas sillerías corales han sido intervenidas recientemente, dándole mantenimiento y limpieza. Aquí la televisión ha sido hecho por un equipo que por favor sale de conservación. Estamos en la parte final, entonces estamos bruñendo ya toda la superficie limpia. Podemos observar que el brillo aparece en forma natural, dado que la capa todavía se mantiene ahí, solo que ya está limpia. Y de esa manera hemos empezado esta silla y estamos continuando, el proceso continúa. Igualmente, el púlpito neoclásico es otra de las joyas que también conserva la catedral. Es un púlpito que sigue las normas de la ilustración borbónica, donde se ha moderado la exuberancia decorativa del barroco. Se atribuye tradicionalmente a Matías Maestro. La Catedral de Lima se ha constituido en monumento, como un foco religioso muy importante para generaciones enteras de peruanos. Fue lugar sobre todo para los limeños. Su iglesia mayor es un verdadero relicario. Esto es solo una parte de lo que contiene nuestra catedral. Aún no hemos visto todo. Guarda los elementos más antiguos, históricos y artísticos de nuestra ciudad. Además, en esta maqueta podemos observar completamente el volumen total de nuestra catedral, con sus dos torres, sus cúpulas. Pero ¿dónde está ubicada nuestra catedral? Todos conocemos la Plaza Mayor, está sobre el lado este. La calle se llamaba Mentidero o Gradas de la Catedral. Hoy es el Jirón Caravalla, la cuadra 2. Vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo. Porque en principio cualquier pueblo o ciudad ha de ser en Dios, por Dios y en su nombre. Nunca serán suficientes las palabras para manifestar la riqueza cultural y artística que tiene el Perú. La Catedral de Lima guarda la majestuosidad de sus capillas, sus retablos, sus esculturas y muchos elementos importantes, como esta sillería del coro, sillería elaborada por el maestro Pedro de Noguera y su equipo. Sigamos apreciando los tesoros que alberga la Catedral Metropolitana de la ciudad de Lima. Tesoros del tiempo. Sigamos viendo la Catedral de Lima, donde a lo largo de las naves laterales se observan cuadros de gran formato del Vía Crucis. El Vía Crucis, que es copia del artista barroco italiano Tiepolo, de manos de Carlos Bacaflor. Igualmente, esta serie tiene una hermana, que es la serie de la vida de San Pedro, que es copia también de la obra de Rafael Sanzio.
Esta última es una obra encargada al pintor peruano Abelardo Álvarez Calderón. Bueno, aquí hay muchas joyas de todos los tipos, tanto en bienes muebles como en las capillas, azulejos, muebles, pinturas, esculturas, pero algo que me llama la atención particularmente son los vitrales. ¿Qué representan los vitrales que están alrededor de la catedral? Bueno, los vitrales tenemos los apóstoles, tenemos las imágenes de Cristo, de Santo Toribio, santos peruanos, y estos vitrales aparentemente antiguos no lo son tanto. La Catedral de Lima se fue enriqueciendo a través de los siglos. Conserva una donación importante de esculturas marmóreas del siglo XIX traídas de Italia. Hechas en mármol de Carrara para adornar la catedral. Aparentemente fue una donación del Estado peruano. La colección de esculturas en mármol de acá, de la Catedral de Lima, es la más importante del Perú. Según Eduardo Vázquez, la escultura situada al costado del Templo Mayor representa a Santa Apolonia, mártir de los primeros tiempos de la cristiandad. Durante su martirio le arrancaron los dientes, por eso se le representa en el arte portando una tenaza con una muela y la palma del martirio. A veces aparecen también las flamas de la hoguera. Es la patrona de los odontólogos. Hemos acopiado sentimientos, admiración, sorpresa y hasta nostalgia sobre la estructura, la ornamentación, los materiales de esta catedral, pero aún nos faltan las capillas. Bueno, al margen de lo de Pizarro y lo que representa, ¿cuál es la capilla más antigua? Bueno, las capillas como espacio arquitectónico todas son a caballo entre el siglo XVI y XVII, ¿no? Los retablos que engalanan estas capillas, ese es el tema. El más antiguo que tenemos es la hoy llamada Nuestra Señora de la Evangelización. Las capillas de la Catedral de Lima albergan un rico patrimonio artístico. Por ejemplo, la Capilla de la Evangelización, actualmente denominada así, conserva el único retablo barroco original de esta catedral, que ha sobrevivido, digamos milagrosamente, a terremotos, a modas y a cambios litúrgicos. Es un retablo fechado en 1656, obra del ensamblador Asensio de Salas, y que es un ejemplo del primer barroco que se hizo en Lima. Ese es el más antiguo. Ese es el más antiguo. Era de la Inmaculada, ya no la preside la Inmaculada, la tenemos en otra capilla, porque tú sabes que las esculturas caminan. Efectivamente, muchos han cambiado de denominación. Algunos retablos quedaron perdidos, otros salieron del centro histórico, según nos comenta Fernando López. Entonces, algunos retablos quedaron en el limbo, quedaron un poco perdidos, y el destino final de algunos de ellos fue la Catedral de Lima. La Basílica Primada del Perú es un museo en sí misma, y sus ambientes forman parte del recorrido turístico entre capillas, hornacinas cerradas con hermosas rejas, balaustres y en algunos casos se instalaron retablos, sepulcros. Todos fueron adornados con decoraciones barrocas del siglo XVII y XVIII. La primera capilla en el lado derecho fue acondicionada en 1935 para colocar los restos atribuidos a Francisco Pizarro, fundador de la ciudad. En 1977 se encontraron los testimonios auténticos que son los que ahora prevalecen. La capilla posee escenas del descubrimiento del Perú.
La capilla continua contiene el retablo de San Juan Bautista, impresionante, porque la caja alargada muestra la escultura de la cabeza de San Juan Bautista colocada sobre una bandeja. La tercera capilla dedicada a San Crispín y San Crispiniano, patrones de la cofradía de zapateros. Cuarta capilla, consagrada a Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima. El retablo tiene 2 cuerpos y 3 calles. Aquí se observa un gran cuadro vinculado al robo de hostias, las mismas que fueron encontradas milagrosamente en el distrito del Rímac. La siguiente capilla es la de Santa Ana. Representa un intermedio entre el barroco y el neoclásico, fechada hacia 1780. Continuamos con la capilla de la Visitación, cuyo conjunto escultórico se le atribuye a Juan Martínez Montañés, conocido como el dios de la madera. La séptima capilla está dedicada a las benditas ánimas del purgatorio, con el mejor estilo barroco limeño del siglo XVIII. La octava capilla corresponde al barroco del siglo XVIII, con escenas de la vida de San José. El altar mayor se considera dentro de un marco excepcional. Se continúa con el de Santa Apolonia, patrona de los dentistas. Siguiendo por la nave, la capilla 11 pertenece a Nuestra Señora de la Paz o el Santísimo. Le sigue la capilla de la Evangelización, que ya lo habíamos tratado como la más antigua, con la Virgen de la Evangelización, quien sostiene en la mano derecha una rosa de oro, obsequiada por Juan Pablo II. Además podemos apreciar un nacimiento atribuido, según la tradición, a la hija de Francisco Pizarro. Se le considera el primer nacimiento de la ciudad. La capilla 14 contiene la imagen de Nuestra Señora de la Antigua,
vinculada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, la capilla de la Sagrada Familia, con antiguas tallas de madera policromadas esculpidas por Pedro Muñoz Alvarado en 1633. La arquitectura ha sido por años la fiel compañera de las catedrales. En este caso, significaba estar a la altura de las catedrales de España. Por eso, vista desde lejos y cerca, está emplazada en un lugar privilegiado desde la misma Plaza de Armas. Lima fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991 y la catedral ocupa el espacio más atractivo de nuestra Plaza de Armas, epicentro cultural, político y económico del Perú, y su visita es de rigor al momento de hacer turismo en el Perú. Lo que me ha marcado aquí en esta catedral es todo el trabajo que los artistas han hecho sobre la madera, sobre las pinturas. Pienso que es un arte que viene del corazón, cosas que van a quedar en mi cabeza. Así hemos podido observar la Catedral de Lima, convertida en museo. En el exterior, su extraordinaria fachada, su monumental fachada, nos invita a ingresar, y dentro encontramos un gran faro de fervor popular, recientemente iluminada para que podamos apreciarla de mejor forma. Este es el cambio de los museos, pero no olvidemos que este importante monumento, con su colección, está convertido en un gran atractivo histórico, cultural y turístico, sin perder su condición de templo. Este es el cambio de los museos a través de Museos Puertas Abiertas en TV Perú. Mm-hmm.